somos Ana y Caleb y estamos muy felices de tenerte aquí. Queremos invitarte a que te quedes en esta transmisión con nosotros y que puedas recibir una palabra de Dios para tu vida. Saludos y bendiciones. Stand up. Este es un tiempo donde, como dice, vamos a dar gracias a Dios y vamos a usar nuestras gargantas. ¿Quién le gusta cantar? ¿A quién le gusta cantar en la bañera? Cuando se bañan. Espero que se hayan bañado, No, pues yo también antes, cuando estaba más pequeño, puro regadera cantaba y hacía mis conciertos en el baño, bañándome y todo. Ese es un tiempo en el cual nos tenemos que cantarle con todo a Dios. Es lo que vamos a usar ahorita. Tenemos solamente una guitarra, pero tenemos muchas gargantas aquí, tenemos muchas manos, así que vamos a usarlas para Dios. ¿Qué les parece en este día? Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá, todos te adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá, díselo. Él tiene poder para liberar. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, 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 oh. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. Díselo. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Más fuerte. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Levanta tu voz y cántale. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. El Cordero, Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh.
postrarán ante ti. Como decía nuestra hermana Ana al principio, aquí venimos a dar gracias a Dios, venimos a dejar todas nuestras cargas en Dios, todos nuestros problemas, toda nuestra ansiedad, nuestras preocupaciones, porque ¿quién como Él, verdad? ¿Quién como Él? Que Él está por encima de todo, es el Cordero, es el León. Así que en este día no te preocupes de lo que va a pasar el día de mañana. Yo sé que es difícil porque muchos somos padres de familia y madres de familia que cada día salen por el bien de su familia a trabajar y muchas veces estás con la incertidumbre de qué va a pasar, si mañana o la semana o la próxima semana vas a tener trabajo o no. Yo creo que debemos de descansar en Dios, debemos descansar en Dios, debemos descansar en Él, porque es lo que quiere Él, que descansemos en Él, que podamos creer en Él, confiar en Él, porque Él ya lo dio todo, dio lo máximo que tenía a su hijo unigénito, ¿verdad? Por ti y por mí, ¿verdad? Y me encanta una canción que habla sobre eso, sobre las ovejas, habla exactamente sobre la oveja perdida, ¿verdad? Así que en este día, ¿por qué no le cantamos a Dios? Antes de hablar, tú cantabas sobre mí. Tú has sido tan bueno en mí. Aún sin respirar, soplaste tu aliento en mí. Tú has sido tan bueno en mí. Levantamos nuestra voz. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. No lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios. Cuando tu enemigo fui, tú has sido tan bueno en mí. Aún sin valor, te entregaste tú por mí. Le puedes decir en este día, tú has sido tan bueno. Tú has sido tan bueno en mí. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios es quien me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. No lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. El
así su amor. Interminable. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí una vez más. En la oscuridad brillarás, en las montañas subirás para encontrarme a mí. No hay muro que no tirarás, mentiras tú derrumbarás para encontrarme a mí. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios es que Él me persigue hasta que a mí llegó. No lo merezco, no, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios. El interminable, incomparable, es que Él me persigue y no se rinde hasta que a mí llegó. No lo merezco, no lo entiendo, aún así fuiste a morir. El interminable, incomparable, eterno amor de Dios.
cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esta cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Buenas tardes, bienvenidos a su casa, su iglesia, Rivers Edge Church en español. Qué gusto me da verte en esta tarde, este domingo 14 de noviembre. Soy Daniel Grassman, te doy un gran saludo. Bienvenidos sean todas a esta reunión en línea. También que mi esposa Mayra, mis 3 hijos, Isaías, Ibrahim y Lucas, te mandan un gran saludo. Quiero saludar a toda nuestra gente aquí del condado de Clark, de Vancouver, Washington. Qué bueno que puedan estar con nosotros en este día. La semana pasada estuvo increíble, estuvimos aquí en persona. La semana que sigue, domingo 21, estaremos aquí en persona, 12:30. No te lo pierdas. Tenemos clase para los niños, clase para los adolescentes también. Y bueno, Dios ha hecho grandes cosas. Recuerda, aquí queremos caminar contigo en tu búsqueda de Dios. Aquí caminamos juntos, queremos conocer a Dios y hacerle conocido, porque cuando conocemos a Dios hay una transformación que sucede en nuestro corazón, que se nota en el exterior, y Dios cambia nuestra vida para poder ser de bendición a otros, a nuestra familia, a nuestro vecindario, a nuestra ciudad, a nuestro país. Qué bueno que estés aquí con nosotros en este día. Y ya acabamos la semana pasada, cuando estuvimos aquí presencialmente, terminamos con la serie de Apocalipsis capítulo 3, donde estábamos viendo el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y fue un tiempo muy bonito que Dios nos estuvo hablando la importancia de no estar ciegos espiritualmente, de no ser tibios, sino buscar la presencia de Dios todos los días y realmente ser proactivos en eso. Y hoy vamos a comenzar una serie diferente, una serie nueva, que yo creo que va a ser de gran bendición, va a ser algo increíble que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y va a ser un poco diferente a lo que hemos estado acostumbrados. ¿Sabe? Una de las cosas que hablamos, uno de nuestros valores principales aquí en Riverside Church en español, es que queremos conocer a Dios y hacerle conocido. Para ser conocido a Dios en la tierra, tenemos que conocerle. Y siento que cuando se trata de Dios, cuando se trata de Jesús, muchas veces lo conocemos de una manera muy unidimensional. Muchas veces es a través de los que otros dicen que conocemos a Dios. Tal vez tenemos algún conocimiento básico de la palabra de Dios, de la Biblia, pero realmente no sabemos los atributos ni las características de Dios. Y en esta serie que está intitulada El Jesucristo o el Jesús que tienes que conocer, vamos a ver diferentes aspectos, diferentes características de Jesús, ¿sí? Quien es el Hijo de Dios. Pero para poder empezar con ese tema, solo por el día de hoy, vamos a ver algunos atributos y características y nombres divinos que se le han dado a Dios. Y eso va a ser como nuestro punto de partida para después analizar los diferentes aspectos de la vida de Jesús, cómo Él se comportaba, cómo Él se comunicaba con personas de diferentes contextos, en diferentes situaciones, en diferentes dilemas morales. Y vamos a analizar todo eso, pero el día de hoy vamos a comenzar con ver diferentes atributos y nombres que se le han atribuido a Dios. Y
como decía ahorita, cuando se trata de Dios, cuando se trata de Jesús, muchas veces tenemos un conocimiento muy limitado de quién es Él, o un conocimiento que está basado en cosas que hemos escuchado de otros. Y quiero asegurarles que lo que vamos a ver en estas semanas viene directamente de la Biblia, ¿verdad? No son cosas que yo estoy inventando, sino viene de la Biblia. Y muchas veces se puede comparar nuestro conocimiento con Dios, que a veces es limitado. Es como cuando, no sé si les pasó en su niñez, ¿verdad? O en la juventud, que pues tienes un maestro de quinto grado, sexto grado, o ya en la prepa o en la secundaria de matemáticas o de lo que sea, y lo ves en otro contexto fuera de la escuela, a lo mejor en un supermercado. Una vez yo vi uno de mis maestros en la iglesia y se me hizo raro, ¿verdad? Porque tenemos esa idea, ¿no? El maestro como que solo vive en la escuela, como que su identidad está completamente definida por la escuela. Y la verdad no es así, ¿verdad? Los maestros también son papás, son mamás, tienen otros intereses, tienen hijos, van al supermercado, ¿sí? Van y compran, van y le echan gasolina a su carro. Hay todo un aspecto, todos diferentes contextos y aspectos de cada persona, ¿verdad? Pero a veces vemos así a Jesús o a Dios solo en un contexto limitado. Es como también cuando una vez yo estaba en Las Vegas, ¿verdad? Iba caminando y vi a un músico, un cantante muy famoso, y se me hizo raro, ¿verdad? Porque tú tienes el contexto de que esa persona solo canta, ¿verdad? Y no puedes hacer otra cosa. Pero aquí estaba caminando con su hija, ¿verdad? En Las Vegas. Y es diferente como eso pasa, ¿verdad? Tenemos un conocimiento limitado de Dios. Entonces te invito el día de hoy para entrar un poco más profundo en las diferentes características y aspectos de Dios. Y después vamos a ver también esto de Jesús, pero es muy probable, ¿verdad?, que tengas un conocimiento limitado. Y no importa qué tanto creas tú que sabes de Dios o sabes de Jesús, yo estoy seguro que te vas a sorprender y juntos nos vamos a sorprender y vamos a aprender muchas cosas nuevas. Pero para empezar todo, Jesús es el Hijo de Dios, ¿sí? Eso que quede claro desde ya. En Juan capítulo 1, versículo 15 al 18 dice, Juan el Bautista dio testimonio de Jesús o de él cuando proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios no le ha visto nadie nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos los ha dado a conocer. Entonces, este es un buen punto de partida porque vemos que Jesús en la tierra reveló quién es Dios, ¿verdad? Dice, a Dios nadie nunca lo ha visto, pero ahora Jesús, hecho carne, que vivió entre los humanos, nos ha dado a conocer quién es el Padre porque Él vive en unión íntima con el Padre. Podemos conocer a Dios por medio de Jesucristo. La ley llegó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesús. Entonces, como punto de partida, Jesús es el Hijo de Dios, quien nos revela quién es Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en los aspectos más detallados de quién es Jesús, pero por hoy vamos a entrar en diferentes atributos y nombres que se le han atribuido a Dios. Y me encanta cómo muchos diferentes aspectos de Dios son revelados por medio de los nombres divinos que se le han atribuido a Dios a través de la historia. Entonces, no sé si te has puesto a pensar, pues, ¿cuál es el nombre de Dios, verdad? Y muchas veces a lo largo de la historia de la humanidad, diferentes personas se han referido a Dios en diferentes formas. Ahora, no se vayan a confundir, no estamos hablando de dioses diferentes, no, Dios solo hay uno, ¿sí? Dios solo hay uno, pero diferentes personas a lo largo de la Biblia se han referido a Dios con diferentes nombres. Y es muy interesante porque estos nombres revelan atributos, características de la personalidad de Dios. Y el primero que vamos a ver es Yahvé, ¿verdad? También conocido como Jehová. Yahvé significa yo soy el que soy. Antes de la venida de Jesús, en los tiempos de Moisés, Dios se revela a Moisés
no sé si se acuerdan de la historia, con un arbusto que estaba ardiendo, ¿verdad? Pero no se consumía. Y Dios le estaba pidiendo a Moisés que fuera y librara a los judíos, ¿verdad? A los hebreos, de la esclavitud de los egipcios, porque habían estado muchos años en Egipto como esclavos. Y estando ahí en ese lugar, Dios decide escoger a Moisés para liberar a los esclavos judíos. Y cuando Moisés pues tiene muchas dudas, como que no quiere hacerlo, y Moisés le dice, oye, ¿cómo le digo a mi pueblo quién me envió? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios le dice, yo soy el que soy, Yahvé, ¿verdad? Cuando vayas con los egipcios o vayas con los judíos, dile que el yo soy, el gran yo soy, te ha enviado. Y eso me da mucha paz a mí, cuando Dios dice, yo soy el que soy. O sea, yo no cambio, yo soy constante, yo soy eterno. Esa es una característica de Dios. Es quien es y no cambia. Fue bueno entonces, es bueno hoy y va a seguir siendo bueno. Así que quiero animarte el día de hoy. Dios es quien es y lo permanecerá durante toda tu vida. Puedes tener la confianza de que Dios sigue siendo fiel, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo constante en mi vida. Yo soy el que soy, Yahvé. Otro de los nombres que tenemos de Dios es Elohim. Número 2, Elohim, ¿verdad? E-L-O-H-I-M, Elohim. Y este se refiere a la característica creadora de Dios, el creador. Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces el nombre Elohim se refiere a Dios como el creador, el origen de todas las cosas, ¿verdad? Jesús también en Apocalipsis se refiere como el principio y el fin, ¿verdad? El alfa y el omega. Y aquí vemos Dios el creador, de quien mana toda la vida, el originador de todo lo que vemos. Y qué paz podemos tener sabiendo que Dios nos creó, que Dios tiene un propósito para nosotros, que Dios no nos puso aquí por pura coincidencia. Tú no eres una coincidencia, tú no eres un accidente. Fuiste creado por Dios. Y también cuando leemos capítulo 2 de Efesios, dice que Dios preparó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Y las preparó de antemano. Desde antes de la fundación del mundo tenía un plan para nuestras vidas donde íbamos a estar haciendo diferentes buenas obras para bendecir este mundo. Algo que Dios tenía planeado ya. Así que cobra ánimo, no eres un accidente, no eres una casualidad. Dios es el origen y el creador, Elohim. Número 3, otro de los nombres de Dios es Adonai. A lo mejor lo has escuchado. Me acuerdo en los 90s había una canción, oh Adonai, una canción muy bonita. Adonai se refiere a Dios como el Señor y amo, ¿verdad? Abraham en el Antiguo Testamento así se refería a Dios como el Señor, como el dueño, ¿sí?, de mi vida, el que me rige, el que dirige mis pasos, sobre quien yo dependo, ¿verdad? Y si recordamos, Abraham es el padre de los judíos, el padre también de la nación árabe, el originador de la nación judía. Y Dios le pidió a Abraham, ¿verdad?, irse de su casa, dejar su tierra e ir a la tierra que yo te mostraré. Le dijo Dios que la tierra prometida que Dios había prometido para la descendencia de Abraham, ¿verdad? Y eso significa que Abraham obedeció a Dios sin saber para dónde iba, ¿verdad? Solo lo pudo haber hecho si reconocía a Dios como su Señor, como su dueño, como su amo, ¿verdad? Qué bonita imagen tenemos aquí. Dios como nuestro Señor, como nuestro dueño, quien nos dirige, quien nos guía, de quien nosotros dependemos. En este día vamos a confiar en el Señor y podemos reconocer su señorío sobre nuestras vidas. Ese es el Señor Adonai. Número 4, también está Dios el Todopoderoso, y este nombre significa El Shaddai. El Shaddai. Número 4, El Shaddai.
Dios todopoderoso, el todo suficiente, el que todo lo puede, ¿verdad? Y si leemos también otra vez, volvemos a Abraham, el padre de la nación judía. Si volvemos a la historia de Abraham en Génesis, el primer libro de la Biblia, si quieres apuntarlo ahí, Génesis 17, número 1. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra y Dios continuó. Y dijo así: este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te ha confirmado como padre de una multitud de naciones. Y bueno, Dios establece su pacto con Abraham, que su descendencia será más grande que las estrellas del cielo o la arena, ¿verdad?, de la tierra. Y vemos aquí, dice, antes de hacerle la promesa a Abraham, Dios le dice: yo soy el Dios Todopoderoso, vive intachable en mi presencia, ¿verdad? Y Dios le prometió grandes cosas a Abraham. Abraham fue un hombre fiel que obedeció a Dios, que tuvo fe en Dios, que le creyó a Dios y se fue de su tierra y se estableció en otro lugar y Dios lo prosperó, Dios lo bendijo. Pero es interesante cómo Dios empieza con esa promesa. Antes de hacerle la promesa dice: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai, nadie puede contra mí. Es como decir, porque por mi poderío y por lo que yo he decidido, tú vas a ser prosperado, ¿verdad? Y es interesante y trae mucha paz saber que el Dios poderoso, todopoderoso, está con nosotros. Si estás enfrentando una situación, si Dios te ha prometido algo, no es una promesa vacía, es una promesa avalada por el Dios Todopoderoso. Y cuando digo todopoderoso, me refiero todopoderoso, que todo lo puede, que nada es imposible para Él, que sabe lo que estás pasando y sabe que tú puedes salir adelante confiando en el Todopoderoso. Y yo no sé si tú lo has visto, pero yo lo he visto en mi vida. He visto situaciones difíciles, enfermedades, depresión en mi propia vida. Y he visto que no es nada para Dios, que Dios es todopoderoso, que tiene nuestros mejores intereses y nuestro cuidado en su mente y nos cuida y nos transforma y nos ayuda. Es el Dios todopoderoso. Número 5, Yahvé Roy. Es el siguiente nombre o característica de Dios y significa el Dios que me ve o el Dios que ve, Yahvé Roy. También volviendo a Abraham, ¿verdad? Abraham había una sirvienta que trabajaba con él y su esposa Sara. Ahora Abraham a Sara no podía tener hijos y en aquel tiempo se usaba la costumbre de tener hijos con la sirvienta, ¿verdad? Era otra cultura, otro tiempo. Pero el caso es que Agar, la sirvienta, se tiene que ir de la casa de Abraham y se va con su hijo pequeño y está en el desierto y casi muere cuando Dios la ve y la rescata, ¿verdad? Le da, llega a un pozo, puede tomar agua, unos víveres y pronto él y su hijo Ismael son salvados de esa situación que estaban a punto de morir. Y Agar dice: este lugar le voy a poner Yahvé Roy, el Dios que me ve, el Dios que ve, el Dios que está pendiente de mí. Y yo lo he visto en mi vida también. Y yo cobro ánimo el día de hoy porque tenemos un Dios que nos ve. Dios te ve a ti en tu situación, con tus dificultades, con lo que estás pasando. Tenemos a Yahvé Roy, el Dios que nos ve, el Dios que está interesado en nosotros, el Dios que está pendiente de nosotros, de nuestros problemas, de nuestros pensamientos íntimos. Dios está pendiente. Dios está preocupado porque Él te ama y quiere que tú salgas adelante. Yo creo que es una de las cosas que más me animan. Tenemos un Dios que nos ve. Hemos tenido, y el mundo tiene la idea equivocada de que Dios creó el mundo y se desinteresó, se despreocupó y dejó que las cosas sucedieran así nomás. Pero esa no es la realidad. Tenemos un Dios que nos ve, un Dios que está pendiente de nosotros siempre. Número 6, Yahvé Jireh,
Dios proveerá. Dios proveerá. Tenemos un Dios que provee, ¿no es así? ¿No lo has visto en tu vida? En Génesis capítulo 22, otra vez vamos con Abraham. Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo. Y se oye terrible, ¿no? Pero era una prueba de fe. Al momento de que Abraham está por sacrificar a su hijo Isaac, un ángel va y lo para y dice, no, ¿verdad? No tienes que sacrificar a tu hijo. En ese momento hay un cordero que está enredado entre las ramas y sacrifican a ese cordero. Y Abraham dice, Dios provee. Dios proveyó para esta situación. Porque cuando iban subiendo a la montaña y su hijo Isaac veía que no había ningún animal para sacrificar, Abraham tuvo fe y dijo, Dios proveerá. Aunque Dios le había pedido que iba a sacrificar a su hijo, al final yo sé que Abraham tenía la confianza y la fe de que Dios iba a proveer algo y esa situación iba a ser rectificada. Y un animal fue sacrificado y Abraham dice, Yahvé Jireh, Dios proveerá. Número 7. Y yo sé que lo hemos visto en nuestras vidas, Yahvé Rafa, ¿verdad? Que significa el Señor que sana. En Éxodo capítulo 15, Dios le prometió a Israel que si le obedecían, Él los protegería de todas las enfermedades o plagas que se habían apoderado de los egipcios. Cuando los israelitas vivían en Egipto por 400 años, al final de ese tiempo Dios mandó plagas sobre Egipto de enfermedad y de diferentes situaciones como langostas que se comían todos los sembradíos o unas llagas que brotaban en el cuerpo de los egipcios. Pero Dios protegió a su pueblo para que esas plagas no le llegaran a ellos, porque Dios quería que los egipcios liberaran al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel estaba protegido por Jehová Rafa, Yahvé Rafa, el Dios que sana, el Dios que protege de la enfermedad. Y en nuestra familia hemos pasado por algo difícil. A mi papá le diagnosticaron con melanoma, cáncer en la piel. La semana pasada estuve allá con él en Tucson y le sacaron, ¿verdad?, el tumor. Y estamos confiando de que nada de cáncer quedó porque tenemos un Dios que sana, un Dios sanador, Yahvé Rafa. Lo has visto en tu vida, estoy seguro, que Dios nos protege en estos tiempos difíciles de la pandemia del COVID. Dios es un Dios sanador que nos ha protegido, que está con nosotros. El siguiente nombre de Dios es Yahvé Ra, el Señor es mi pastor. En el Salmo 23 vemos a David hablando de que Jehová o Yahvé, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y habla de cómo un pastor cuida a la oveja, cómo lo lleva a beber agua, cómo lo pone en pastos abundantes para que coma, cómo lo cuida cuando está en el valle de la sombra de la muerte. Eso es lo que hace un pastor. Y tenemos un buen pastor que da su vida por sus ovejas. Alguien que nos cuida en las cosas más íntimas, en lo emocional, en lo espiritual, en lo más profundo de nuestro corazón. Dios es suficiente. Dios es nuestro pastor, el que nos alimenta espiritualmente, el que provee para nuestras necesidades físicas y el que nos ayuda emocionalmente a sobrevivir el mañana. Yahvé Ra, el Señor es mi pastor. El que sigue es Yahvé Shalom, el Señor es la paz. ¿Cuántos han tenido noches difíciles y cuando clamamos a Dios trae de su paz a nuestro corazón? Cuando recordamos sus promesas nos trae paz a nuestro corazón. Cuando estamos en dificultades podemos confiar que Dios es el que trae paz. Cuando el mundo está en caos y los últimos 2 años han sido caos en esta tierra, Dios sigue siendo la paz que nos mueve y que nos llena. Dios no es un ser unidimensional. No se le puede reducir a uno solo de estos nombres. Él es todas las cosas y más. Él es infinito en su divina complejidad. Esto también es cierto acerca de Dios el Hijo, o sea, de Jesús. Probablemente hay mucho más que no hemos escuchado o no sabemos de Jesús. Y a veces pensamos que sabemos mucho, pero te puedo decir con seguridad que cada vez podemos aprender más de Jesús, porque Él es todo en todos. Él es lo que tú necesitas. Él es suficiente, Él es supremo.
Y esta serie que vamos a ver se trata exactamente de eso, de conocer más de Jesús, de entrar más profundo en su presencia, de aprender más acerca de sus características, de sus atributos, de lo que Él hizo en la cruz, de lo que quiere hacer en nuestra vida, de la misión que tiene para nosotros en la tierra. Y para finalizar, quiero leerte esto que nos va a quedar muy bien como conclusión y en espera de la siguiente semana, y es en Colosenses 1:15, en el Nuevo Testamento. Colosenses 1:15 al 20, la supremacía de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea Jesús, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es el anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Jesús es supremo, es preeminente, está sobre todas las cosas. Y vamos a tener la gran oportunidad de conocer acerca de Él más, cómo reaccionaba en diferentes situaciones. Pero lo primero que tenemos que saber es que es el Hijo de Dios y que vino a este mundo para salvarnos de nuestros pecados, que su sacrificio en la cruz es suficiente para cubrir todo nuestro pecado, y ahora resucitó al tercer día, y Dios lo ha exaltado a lo sumo, de tal modo que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y de ese punto de partida vamos a entrar en esta serie. ¿Por qué no oramos en esta tarde? Señor, te doy muchas gracias por lo que estás haciendo en nosotros. Te doy gracias por tu palabra que nos revela quién eres tú. Como dicen en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Señor, tú das a conocer el Padre. Cuando estabas en la tierra, nos revelas a Dios el Padre, porque tú y el Padre son uno. Gracias, Señor, te damos por lo que estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a conocerte más de cerca, a verte más de cerca, a ser transformados por el poder de tu misericordia y tu amor. Gracias, Señor, te alabamos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, queremos orar por ti. Si tienes alguna petición, mándanos mensaje por Facebook. Siempre estamos a tus órdenes. Queremos servirte y queremos conocerte. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, 21 de noviembre, en persona, aquí en la casa de Dios, aquí en Riverside Church en español. Nos vemos el próximo domingo. Trae a tu familia, a tus hijos, y tenemos clases para niños, para adolescentes. Dios es bueno. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una excelente semana.